¿Qué escenario tenemos? ¿Se podía haber previsto, se podía haber hecho algo antes de dejar caer a Fagor Electrodomésticos? Preguntas que planteamos ya a nuestro experto, desde luego uno de los hombres más codiciados en el día de hoy por su sapiencia en torno a este asunto. Adrián Celaya, presidente de CAI Center, Centro de Análisis Económicos. Arratsaldeon y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Es un final que se veía venir después de esa solicitud de concurso de preacreedores? Bueno, no necesariamente. Parece que estaba abierto un proceso de negociación. Lo que no sabemos exactamente en base a qué se ha decantado el proceso de negociación de una determinada forma o no, digamos que no ha salido adelante. Digamos, la nota de la corporación de ayer da algunas pistas que yo creo que son importantes. En realidad no está diciendo expresamente que la cooperativa no sea viable. Habla de que el proyecto, repite una vez, el proyecto no es viable, el proyecto presentado, ¿no? Y esto tiene una importancia tremenda. Si me dejas leer... Sí, vamos a extraer algunos de los fragmentos, de todas maneras. Adelante. Sí, si me dejas leer unas líneas, dicen en concreto que la corporación ofrecerá colaboración a Fagor Electrodomésticos en los próximos meses para intentar salvaguardar el máximo número de empleos en las unidades de negocio sostenibles. Esto quiere decir que aceptan que hay unidades de negocio sostenibles. Yo creo que este debería ser el punto central para todos. Queremos pensar que las declaraciones de Treviño el otro día en esta propia cadena, que hablaba de que efectivamente la parte de frigoríficos no era viable, previsiblemente tendrían que cerrar las plantas, pero sí toda la parte de encastre. ¿Qué va a pasar con esa parte? Sí. Bueno, no solo eso, sino que hizo referencia a que él preveía que casi la totalidad de los puestos de trabajo se podían salvar, entre otras cosas, utilizando un recurso que a partir de ahora ya va a ser casi imposible utilizar, que es el traer actividades rentables de otros países, ¿no? ¿Por qué? Una vez que se abren los procesos de concurso de acreedores, es casi imposible que los acreedores de esos otros países acepten que actividades rentables se saquen de la masa patrimonial para traerlas aquí, ¿no? Decíamos que todavía Fagor Electrodomésticos está en ese pre-concurso de acreedores, pero los trabajadores de Polonia ya se ha presentado ese concurso de acreedores. ¿Esto qué supone? Bueno, supone una fase más en el procedimiento, es un procedimiento, digamos, judicialmente intervenido, ¿no? Los tribunales nombran a un administrador del concurso, entonces ese administrador ya no vigila solo los intereses de la empresa, sino también los intereses de los acreedores. Esto quiere decir que el proceso se hace más complicado. Y eso ocurre sobre las plantas de Polonia. Eso es. Queremos dejarlo muy claro. Esa ayuda de emergencia, ¿hasta qué punto era muy difícil conseguirla o en realidad no merecía la pena? Aduciendo a lo que dice el grupo, aunque se hubiera dado la ayuda, no serviría para garantizar su futuro. Bueno, yo creo que esto hay que ubicarlo siempre en el contexto de lo que comentábamos antes, ¿no? El que haya o no ayudas, el conjunto del plan debe estar siempre enfocado alrededor de qué actividades son viables. Entonces, partiendo de que hay actividades viables, esos recursos deberían ser adecuados a dar viabilidad a esas actividades. Entonces, hay que entender, porque repetidamente en el comunicado se hace referencia a lo que dice el plan, que el plan tal como estaba enfocado no era aceptable, como también las instituciones públicas habían dicho repetidamente que no lo consideraban aceptable. Sí. Entonces, aquí hay algo que ha sucedido en principio con el proceso, y esto yo creo que puede ser especialmente preocupante, ¿no? Es decir, algo que puede ser o mala gestión del proceso o dificultades de comunicación, y puede ser que las dos cosas, ¿no? Mala gestión porque quizás el plan estaba mal hecho. Cuando no se ha aceptado el plan, quizás es porque el plan estaba mal hecho o había distintos criterios sobre cómo había que elaborar el plan. Y otro es el problema de comunicación que puede haber surgido entre las tres partes, ¿no? Todo esto sería gravísimo teniendo en cuenta lo que tenemos en juego, ¿no? Claro, porque el gobierno vasco solicitaba una y otra vez un plan viable y efectivo. Parecía que no se conformaba con lo que había dicho Treviño precisamente el día antes. Vamos a mantener el plan del verano. Justo el lunes Treviño parecía casi sorprendido, diciendo que ya había un plan y diciendo, bueno, si hay que hacer otro se hará, pero no transmitía urgencia alrededor de este tema. ¿Te sorprende? Sí, me pareció sorprendente, que por eso he pensado que puede haber habido un problema de gestión de la comunicación entre las tres partes que haya generado algo que no tenía que haberse generado. ¿Y eso ha precipitado el escenario actual? Sin duda, sí. Sin duda. Sí. La otra hipótesis, desde el punto de vista de la corporación, es que independientemente del plan, que se piense que si efectivamente hay algunas actividades viables, que es más fácil sacarlas adelante, digamos, partiendo de cero. Es decir, que el resultado final y el proceso puedan ser muy distintos, asumiendo la responsabilidad del total de la cooperativa
y amortizando progresivamente determinadas actividades que, cerrando la cooperativa, digamos, en principio de forma definitiva, y luego dentro del proceso de concurso quizás absorbiendo determinadas actividades concretas, ¿no? Estábamos hablando de esa parte que pudiera ser salvable, vamos a decir así, esa unidad de negocio que pudiera ser rescatable. ¿Podría venir, cuál es el escenario con el que nos podemos encontrar? ¿Podría venir otra empresa del Estado, extranjera, etcétera, que se hiciera cargo de esa planta? ¿Podría la propia cooperativa, el propio grupo, establecer una nueva unidad de negocio y rescatarla? ¿Hay una solución ahí? Por pensar en positivo, ¿no? Sí, sí. Evidentemente hay que pensar que un acuerdo con la empresa china con la que Fagor Electrodomésticos ha estado negociando de forma repetida durante los últimos meses, incluso años, es, digamos, seguramente lo más efectivo desde el punto de vista de la viabilidad, ¿no? Es una gran empresa que seguramente, si acepta hacerse con una determinada actividad, tendrán más facilidad para hacer viable esa actividad, siempre que no sea, como muchas veces pasa en estos casos, que el objetivo real es hacerse con la cuota de mercado y luego amortizar la actividad industrial, que también sucede en este tipo de casos. Pero bueno, esa es una opción, y la otra es efectivamente que se contemple la posibilidad de que pueda mantenerse como unidad de negocio independiente, y desde el punto de vista de estos análisis que la corporación se ha comprometido a realizar en conjunto con la cooperativa, ¿no? Sergio Treviño decía que quizás se tenían que haber tomado medidas drásticas antes. ¿Crees que tenía que haber sido así? ¿Y a qué se refiere con medidas drásticas? ¿Despidos? Bueno, supongo que se refiere en principio a amortizaciones de actividad. Es decir, cuando él estaba haciendo referencia a la falta de viabilidad también por ejemplo, de frigoríficos, ¿no? Entonces, bueno, si eso... Ahora este tipo de cosas es relativamente fácil decirlas a toro pasado, digamos, ¿no? Pero pues, parece que su planteamiento era, bueno, si esas medidas de amortización de frigoríficos se hubieran tomado antes, pues hubiera sido mucho más fácil dar viabilidad a esas otras actividades. ¿Hablas de amortización, es decir, cierre de las plantas? Cierre de las plantas y, bueno, reubicación progresiva de las personas, etcétera. Hubiera sido mucho más fácil gestionar la viabilidad de las restantes actividades que él consideraba que aparentemente era posible que dieran salida a casi toda la plantilla, creo que. Claro, ¿Es peligroso hablar de buenos y malos en esta situación? Bueno, pues son como 17 preguntas a la vez, ¿eh? Sí, pero tú tienes una capacidad de síntesis maravillosa. Bueno, vamos a ver. Por supuesto que es peligroso hablar de buenos y malos siempre, ¿no? Entonces hay que hacerlo con mucha prudencia, ¿no? Gestionar una empresa es complicado, y gestionar una empresa industrial mucho más. Creo que lo dijimos el otro día, ¿no? Mucho más que una empresa de servicios, ¿no? Eso no quiere decir que no haya que valorar la eficiencia o no de la gestión, ¿eh? Es otra cuestión. Evidentemente que cuando pasa tanto tiempo sin que los problemas de una empresa se resuelvan, es que algo se ha hecho mal, ¿eh? Lo que también es cierto que han pasado muchísimos gestores a lo largo de los años por Fagor Electrodomésticos, y entonces a la hora de atribuir responsabilidades pues se puede repartir de muchas formas. También es cierto que las decisiones que se toman en las cooperativas, muchas de las decisiones estratégicas que se toman en las cooperativas del grupo se toman de forma consensuada entre la cooperativa y el grupo, ¿eh? Es decir, decisiones estratégicas como la adquisición de grandes filiales en otros países hubieran sido imposibles de tomar si no ¿La compra de la francesa Brand fue así? Efectivamente, si no hubiese sido de forma consensuada con el grupo, e incluso con aportación de recursos tanto de la cooperativa como del grupo. De alguna forma, incluso uno de los objetivos del grupo era permitir a las cooperativas dar saltos estratégicos que entonces se veían como imprescindibles, que las cooperativas por sí mismas no podían dar. Esto significa que sí puede entenderse que hay desde el punto de vista de gestión, una responsabilidad compartida claramente. Incluso, bueno, ahí se ha hablado de las instituciones públicas. Hombre, ahora también es muy fácil aludir a este concepto, pero sí es cierto que puede haber, si queréis, una responsabilidad también de país, porque estamos hablando no solo de una empresa concreta, sino incluso de una cultura que en los años previos a la crisis pues fue bastante extendida en empresas medias o medianas, de dar, digamos, subidas hacia adelante a través de grandes proyectos de expansión, ¿no? Entonces, aparentemente el intentar solucionar o evitar problemas internos a través de operaciones que se financiaban entonces muy fácilmente, quizás demasiado fácilmente, y que aparentemente solucionaban todos los problemas a través de una mayor dimensión, pues es algo que se veía muy bien, todo el mundo veía muy bien, todos los empresarios les parecía fenómeno, nadie lo cuestionaba, las instituciones públicas lo apoyaban, iban a las inauguraciones, se sacaban fotos,
los medios de comunicación, que tenéis mucha responsabilidad en esto, siempre valoran positivamente todo este tipo de operaciones, nunca hablan de los problemas de la dimisión excesiva o de las empresas que van, por falta de eficiencia, van perdiendo cuota, hablan siempre de las operaciones estratégicas, de fusiones, de adquisiciones. Es decir, hay una responsabilidad también conjunta de nuestra sociedad en ese tipo de operaciones. Es que hay una carga de responsabilidad tremenda en los políticos. Yo, al hilo de lo que comenta Adrián, me estoy acordando de mensajes que se han transmitido de diferentes políticos, cargos institucionales del propio gobierno vasco, del anterior, del actual, en el sentido de que, hombre, el boom inmobiliario, que ha afectado de forma muy rotunda a España, aquí en Euskadi, pues de forma diferente no iba a afectar, no nos iba a calar la crisis de igual forma. Claro, ese es un mensaje irresponsable teniendo en cuenta que el boom inmobiliario y la caída de la burbuja inmobiliaria iba a arrastrar en meses posteriores o quizá años, como ha sido al final, iba a arrastrar a las empresas que suministran bienes de equipo para pisos que se dejan de vender y se dejan de construir. De equipar. Sí, el mensaje ha sido irresponsable, a mi juicio. Sí, evidentemente llevamos años desde el estadio de la crisis repitiendo, quizás excesivamente, efectivamente, que estamos mejor o que otros están peor. Y yo creo que eso es muy negativo desde el punto de vista de enfocar las políticas públicas, ¿no? Es decir, hay siempre que plantearse quién está mejor para saber en qué dirección enfocarse, ¿no? Hay un problema estructural que está relacionado con lo que tú dices, y es que nuestra industria en general es de tecnología media, y una tecnología media que nos permite sobrevivir a corto plazo, pero tenemos una amenaza muy directa de los países emergentes, y que si no adoptamos las políticas para dar el salto hacia tecnologías, hacia un avance tecnológico, hacia un equipamiento tecnológico más avanzado, tenemos en riesgo una buena parte de nuestra industria. Entonces, para hacer frente a esto no podemos estarnos constantemente repitiéndonos que otros están peor. Claro. Hay que mirar hacia los que están mejor y ver qué tipo de medidas tenemos que adoptar en ese sentido. ¿Se puede acusar ahora mismo a las instituciones públicas de haber apoyado en algún momento un plan de viabilidad para echar una mano, para intentar reflotar una situación así? Decir eso desde fuera sin leer el plan de viabilidad sería una tontería. Es decir, ha habido planes, sabemos que ha habido planes de viabilidad, hubo un plan estratégico en diciembre. Entonces, la cuestión es en qué medida esos planes estaban o no bien hechos y eran o no suficientes para soportar una decisión determinada de las instituciones públicas. Pero decir eso desde fuera no tendría ningún sentido. Tiene que jugar ahora mismo el gobierno vasco? Ha asegurado que va a apoyar cualquier alternativa de solución que contribuya a minimizar el impacto social y económico de esta situación. Bueno, conceptualmente es evidente que es esto lo que tiene que hacer y también adoptar una actitud proactiva que supongo que está adoptando o debería estar adoptando en la relación con la corporación y en la relación con la cooperativa. Yo creo que el punto central debería ser el que hemos comentado al principio. Es decir, si efectivamente hay actividades viables, o sea, cocción, minidomésticos, posibles actividades que todavía de algunas filiales puedan traerse, pues es ahí donde hay que centrar los esfuerzos de las instituciones públicas, de la corporación, de la cooperativa y asegurarnos de que eso no se pierde, ¿no? Y evidentemente sabemos que estas semanas ha habido problemas de comunicación entre las tres partes, no sabemos exactamente quién es el responsable, pero eso tiene que solucionarse de forma inmediata, ¿no? Y si hay que, ya me pongo en la perspectiva de la corporación, si hay que cambiar personas, pues hay que cambiarlas, ¿no? Pero esas medidas tienen que tomarse de forma inmediata y asegurar que no se ponen en cuestión determinadas actividades que puedan ser viables por una inadecuada gestión del proceso, ¿no? Hablando de la solidaridad / insolidaridad, MCC dice, oiga, no me tachen de insolidario porque he aportado 300 millones de euros en los últimos tiempos. ¿La solidaridad tiene un límite o ha sido una, abro comillas, insolidaridad muy medida, con riesgo de que pudiera caer otras partes de la cooperativa? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de solidaridad estamos hablando de valores que normalmente siempre es difícil llevarlos a números, ¿no? Que hay un nivel de solidaridad muy importante en conjunto en las cooperativas de Mondragón, yo creo que es algo muy evidente y perfectamente constatable, ¿no? Otra cosa es, en un caso concreto, la solidaridad tiene límites, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, puede ser tan malo como que no haya solidaridad, que haya solidaridad excesiva o mal gestionada. Incluso alguien en este proceso podría decir que una determinada solidaridad mal gestionada puede estar entre las causas del problema, ¿no? Por ejemplo, esa compra de filiales a la que hemos hecho referencia antes, que hubiera sido imposible sin los fondos corporativos, pero bueno, alguien podría decir, es que es un producto de solidaridad mal gestionada, por ejemplo, ¿no? Con lo cual hay que ser prudente a la hora de sacar conclusiones de una decisión concreta, que debería estar relacionada fundamentalmente, otra vez,
que haya actividades que se entiendan viables, y ese debería ser el objetivo fundamental de esa solidaridad, efectivamente. Si por falta de esfuerzo se pierden actividades viables, sería evidentemente una gestión inadecuada desde el punto de vista